Hola, queridas hermanas, buenas tardes, bienvenidas esta tarde, este estudio mensual de sábado de vacaciones. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que estamos llevando quería mostrarles el libro en el que nos estamos basando. El autor es Jerry Bridges y es un libro que nos habla acerca de pecados respetables. Es un título un poco irónico. En realidad es un autor que nos presenta varios pecados que a veces nosotros como cristianos toleramos, ¿no? Nos aislamos quizás de de los pecados escandalosos, pero podemos estar tolerando pequeñas cosas, actitudes que realmente pues no están tampoco en la voluntad del Señor y que pueden ser bien sutiles, de manera que los estemos pues teniendo allí, ¿no? Sin erradicarlos, sin desechar estas situaciones. Entonces, hemos estado yendo por varios temas a través de los estudios mensuales. El mes pasado, si mal no recuerdo, se habló acerca del egoísmo y el tema de hoy es el dominio propio. Entonces, te invito a que dispongas tu corazón, a que traigas tu Biblia o no te distraigas y puedas poner atención a la palabra que vamos a estar revisando con respecto a este tema. Así es que acompáñame a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esta tarde, por favor. Padre, pues aquí estamos nuevamente pidiendo tu ayuda, tu guía, Señor, pidiéndote que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que nos des un espíritu enseñable y que nos des pues oídos atentos a lo que hoy tú nos quieres hablar, Señor, a lo que nos quieres instruir o a lo que nos quieres recordar, Padre. Gracias por tu palabra que es viva, Señor, que es eficaz, que es verdad y que, Señor, nos guía, Padre, por el camino que debemos de andar. Bendice, Señor, este tiempo y guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, amada, como te decía, el tema de hoy es el dominio propio. Y sé que muchas de las que nos están escuchando hoy, pues han escuchado ya enseñanzas acerca del dominio propio, sabiendo que el dominio propio es un fruto espiritual. Según el libro de Gálatas, es fruto del espíritu, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a recordar también que también la palabra nos enseña que en los últimos tiempos, en los últimos días, el carácter de las personas estaría caracterizado por la falta de dominio propio, ¿no? Esa falta de ese fruto espiritual. Y es el mismo Pablo quien lo incluye en una lista de desenfrenos que iban a ser característicos del carácter de los hombres y en este caso también de las mujeres de esos últimos días. Entonces, para empezar, te pido que busques en tu Biblia o que pongas atención en la pantalla. Vamos a revisar segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 3. Y te voy a leer esta porción en la Nueva Traducción Viviente. Después la vamos a leer en Reina Valera porque quiero pedirte que pongas atención en dos palabras importantes. Primero, en la Nueva Traducción Viviente dice Pablo refiriéndose acerca del carácter de los hombres y las mujeres de los últimos días. Dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Entonces quiero que pongas atención allí donde dice no tendrán control propio. En la Reina Valera nos dice la misma porción, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Y aquí en Reina Valera hay dos palabras que yo subrayé
en mi estudio, que es la palabra implacables y la palabra intemperantes. Estos dos adjetivos en particular nos describen personas que no pueden ser aplacadas, que no pueden ser contenidas, que no pueden ser suavizadas, pero también nos describen personas que no tienen autocontrol, que se dejan llevar por sus deseos, por sus pasiones, por sus pensamientos también, por sus emociones, sin ningún freno. Entonces, tal vez nosotras como cristianas nos hemos alejado de ciertas actitudes o de ciertas situaciones o pecados que son pues muy evidentes, ¿no? Y hemos hecho como límites en nuestra vida cristiana donde después de esos límites ya no traspasamos, pero dentro de ese círculo, dentro de esas fronteras que nos hemos trazado, quizás algunas de nosotras estemos fallando en vivir de la manera que Dios desea y estemos viviendo pues como se nos antoja dentro de esos límites, ¿no? Esto es lo que este autor nos llama que estamos pecando respetablemente. Nos dice, estamos pecando respetablemente porque, bueno, a lo mejor no estamos siendo grotescas en muchas cosas, pero en esos límites que nosotros nos hemos establecido, quizás nos estamos permitiendo o no estamos siendo sensibles o no estamos viendo ciertas cosas que podemos estar pues las que podemos estar fallando, ¿no? Y sobre todo en este tema, pues negándonos a nuestros deseos, fallando en contener esas emociones que a veces nos llevan a pecar de una manera sutil o tolerable, ¿no? Y lo digo entre comillas. Entonces, el dominio propio tiene que ver con esto, con un freno, ¿no? Con un freno a esas pequeñas cosas que nos pueden estar causando pues grandes accidentes o grandes dolores. Es andar sin dominio propio, vivir sin dominio propio, sin dominarnos. Es como andar por una carretera con curvas peligrosas, ¿no? Y en un lugar donde en cualquier momento nos podemos quedar sin frenos o nos pueden fallar y entonces seremos víctimas de un accidente que nos puede dejar muy lastimados a nosotros mismos o a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, vamos a tratar de describir de varias formas qué tiene que ver con el dominio propio. De alguna manera, el dominio propio también tiene que ver con cierta disciplina, con una medida de disciplina. Tiene que ver con someter nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros deseos. Equivale también a autonegarnos, a negarnos a nosotros mismos. Equivale también a poner límites a nuestra libertad, de manera intencional y de manera voluntaria. Equivale también a tener cierta moderación en nuestros apetitos, a no dar rienda suelta a los deseos del cuerpo o de la carne, ¿no? Es tener control, es tener prudencia. Y subrayo aquí en mi estudio que es la moderación de los deseos y actividades legítimas, ¿no? Es un freno absoluto también en las áreas que son a todas luces pecaminosas. ¿Qué quiere decir esto? Moderación en los deseos y actividades legítimas. Porque puede ser que tú digas, bueno, pues tal vez comer es una necesidad legítima, ¿no? ¿Qué tiene de malo con comer? Y aunque es una actividad legítima, a lo mejor necesito moderarme con ciertas cosas. Y bueno, se me ocurrió decir ahorita comer por decir de alguna manera, pero puede ser muchísimas áreas en las que podemos nosotros disculparnos en decir que son actividades legítimas, pero que de alguna manera nos están controlando ellas a nosotros y no nosotros a ellas, ¿no? Y
por supuesto, pues hablando de las cosas que son evidentemente pecado hacia todas luces, como digo, pues sí un freno absoluto, es decir, no, esto no lo voy a tolerar. Y es importante considerar que aunque tiene que ver con un asunto sí de disciplina, no es un asunto que recae meramente en la fuerza humana, en la voluntad humana, ¿no? Para tener un entendimiento correcto del dominio propio, entendiendo que es un fruto espiritual, entendemos que va mucho más allá de nuestra fuerza humana, ¿no? Y de lo que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Esto quiere decir que es algo sobrenatural, es un fruto espiritual en nuestras vidas, ¿no? Si lo vamos a entender de manera bíblica. Y esto lo puedes revisar si quieres tomar nota. No vamos a ahondar en eso porque no estamos hablando de todo el fruto del Espíritu Santo, pero si tú lo quieres revisar, puedes verlo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 22. Entonces vemos que el dominio propio del cual estamos hablando es un fruto espiritual, es algo sobrenatural. Vamos a revisar la primera porción de hoy, que es, bueno, no es la primera, pero vamos a revisar Primera de Pedro 2, versículo 11. Y damos tiempo a que esté proyectado ahí en su pantalla. Y vemos que Pedro aquí está haciendo una exhortación, está haciendo un ruego y le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a nosotros de alguna manera, ¿no? Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esto es un ruego, es una petición que está haciendo Pedro a abstenernos de los deseos, de nuestros propios deseos, ¿no? Y nos habla aquí de una batalla, dice que batallan contra el alma. Entonces no debemos dejar o perder de vista, dejar de ver o perder de vista que tú y yo, como hijas de Dios, nos encontramos librando una batalla. Hay una batalla espiritual, es una batalla diaria y es una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Es una lucha incesante, o sea, que no cesa contra nuestras propias pasiones. Y todos estamos en ella. No hay unos que sí y otros que no. Todos absolutamente luchamos esa batalla diariamente. Pero para ganarla necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, exponiéndonos, leyendo la palabra de Dios y también orando para pedir que el Espíritu de Dios nos dé no solamente el deseo de dominar esas pasiones, no solamente el deseo de querer someter esos, pues sí, deseos, pasiones que nos pueden estar llevando a pecar y que nos controlan, sino también el poder. Recuerda que te dije que no es algo que solamente se trata de fuerza de voluntad humana. Necesitamos el poder del Espíritu obrando en nuestras vidas para que podamos ganar esas batallas, para que podamos tener victoria sobre esas cosas que nos pueden estar dominando, ¿no? Entonces, esto es algo que solamente podemos disfrutar, solamente podemos tener a través del control del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es fuerza de voluntad, no es el control de mí mismo, no es el control de ti misma. Esto se logra gracias al poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Recordemos que nos ha sido dada una promesa de
de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y quisiera que pusiéramos también, no sé si Liz puedas poner ese versículo también, creo que no te lo pasé, pero vamos a ver 2 Corintios 12:9, donde recordamos que se nos ha dado ese poder disponible cuando nosotros reconocemos una debilidad en nuestras vidas. Es hasta que nosotros reconocemos que hay áreas de debilidad en nuestra vida y las ponemos a los pies del Señor, que podemos tener la gracia para poder vivir en el poder del Espíritu, ¿no? Y Dios nos da esa gracia para que podamos decir, tu poder, el poder del Espíritu Dios se perfecciona en mi debilidad, de tal manera que yo puedo vencer, de tal manera que yo puedo ganar esa batalla espiritual. 2 Corintios 12:9, ¿está ya? Vamos a leerla. No la traigo acá, pero lo buscamos. Debe decir, bástate mi gracia, ¿no? Segunda de Corintios 12:9 dice aquí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ese poder de Cristo, pues es el mismo poder del Espíritu Santo obrando en nuestras debilidades. Entonces, es importante que nosotros no perdamos de vista esto, que no es muchas veces en nuestro propio poder, en nuestras propias fuerzas, que vamos a lograr tener victoria sobre esas cosas que posiblemente nos estén dominando, sino que podemos reposar y podemos descansar en que el poder del Señor está disponible para obrar en nosotros, siempre y cuando nosotros reconozcamos que hay debilidad en nuestra vida y la pongamos a los pies del Señor y pidamos su ayuda, ¿no? Y pidamos su bendición en esto. Entonces, vemos que es el poder del Señor actuando en nuestras debilidades. Y bueno, esto es un estudio para mujeres y como mujeres, tú y yo podemos tener un termómetro así muy exacto, un termómetro que nos puede dar la marca en las áreas en las que quizás tú y yo estamos fallando con el dominio propio, ¿no? Y ese termómetro de cual te hablo es tu familia, es tu seno familiar, el círculo familiar más cercano. Es ese lugar donde tú estás de cerca con tus hijos, con tu esposo quizás, con tus familiares cercanos. Es en el lugar de trabajo, quizás en ese seno cercano donde tú te relacionas diariamente en las circunstancias cotidianas de la vida, donde tú y yo podemos ser medidas con ese termómetro para saber cómo estamos yendo con el asunto del dominio propio. Y bueno, puede ser que para gloria del Señor estemos yendo muy bien o para vergüenza nuestra estemos fallando, ¿no? Y estemos tolerando esas actitudes que evidencian un desenfreno quizás en áreas en nuestra vida, ¿no? Entonces, hay un sinfín de oportunidades donde como mujer podemos evidenciar si estamos siendo controladas por el Espíritu Santo y estamos mostrando dominio propio o de plano andamos en la carne, ¿no? Y quiero hablarte de tres áreas principales que yo considero que como mujeres somos especialmente susceptibles, porque soy mujer, porque escucho muchas historias de mujeres también y creo que son áreas en las que podemos identificar algunas situaciones o quizás ramificaciones también en donde podemos estar no dando en el blanco en glorificar al Señor en estas áreas en nuestra vida. Entonces, la primera es el área de nuestros apetitos y deseos. ¿Qué son nuestros apetitos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? Nuestras pasiones son aquellas cosas que nos mueven a hacer, que deseamos, que nos impulsan, ¿no?
Y son esos apetitos y pasiones, esos deseos que a veces están sin autocontrol. Y bueno, cuando digo apetitos, pues a lo mejor lo primero que se te vino a la cabeza fue apetito, tiene que ver con comer, no necesariamente, pero sí también puede ser. Puede ser que directamente te fuiste a pensar en el área de comer, especialmente si eres de aquellas mujeres que tienen dificultad para mantener un peso saludable. Y aunque también tiene que ver el dominio propio con esto, realmente el énfasis que yo quiero hacer es aquellas cosas que haces en el día a día sin autocontrol y que pueden llegar a no ser sanas, ¿no? Que pueden llegar a ser distractores, quizás donde estés regalando demasiado tu tiempo en actividades que no infructuosas, que no te van a traer ningún beneficio, ni santo ni de otro índole, ¿no? Lugares donde a lo mejor te estás distrayendo, estás perdiendo el tiempo sin control alguno, un uso desmedido, quizás de las redes, sitios en internet, demasiado tiempo, a lo mejor en el entretenimiento también. A veces he escuchado personas que pueden estar viendo una serie por horas y capítulo tras capítulo y cuando se dieron cuenta pasaron 6 horas y es de madrugada, ¿no? Son esas pequeñas cosas que realmente las podemos estar tolerando sin pensar que nos pueden afectar, pero que en realidad están evidenciando que no tenemos freno, que no tenemos la capacidad de frenarnos ante una situación y reaccionar con conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo. Siempre estamos tal vez necesitando probar algo más, ver algo más, porque con esas cosas muchas veces estamos encontrando llenar un vacío que hay ahí internamente, que hay en el corazón, ¿no? O estamos intentando obtener aprobación de los demás, hablando de redes, ¿no? Cuántos likes te dan y a ver cuántos, qué tan, este, em, tan impresionante es lo que estás publicando y tener esa autosatisfacción de que te den un like, de que te den una aprobación o quizás en el Facebook o en cualquier otro lugar estarte satisfaciendo con estar al día en la vida de todas las personas que conoces, ¿no? En la vida de todas y todos, le pongo acá. O muchas veces también engancharnos con demasiados compromisos, ¿no? Y algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Y esas cosas nos están distrayendo de muchas veces ser diligentes y ser responsables con las cosas que primero tenemos que atender, especialmente en el área de la casa, ¿no? Hablando con mujeres, ¿qué tal que estamos descuidando nuestra casa o podemos estar descuidando pues nuestro tiempo que primeramente le debemos al Señor, pero también le debemos a nuestra casa, ¿no? Al cuidado de nuestra familia. Entonces, son cosas que como mujeres fácilmente nos pueden distraer y llevar a un punto en donde no tenemos autocontrol, estamos viviendo sin límites, estamos viviendo con mala administración del tiempo, o tal vez con obsesiones de cosas que nos controlan, hablando del peso, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, porque realmente puede haber un contraste. Las mujeres que a lo mejor viven obsesionadas con su figura y se someten a dietas, incluso pueden llegar a caer en desórdenes alimenticios en el lado opuesto completamente de quien está luchando con mantener también un peso, ¿no? Una dieta saludable. Entonces, hablo de estos dos extremos, porque como mujeres podemos estar viviendo en un lado o en el otro con una obsesión también que nos está controlando y no nosotros controlando a la situación, ¿no? Entonces, son cosas que finalmente están evidenciando que no tenemos autocontrol, que no somos nosotras quienes tenemos las riendas de nuestra propia voluntad, de nuestras propias decisiones y de nuestro tiempo. Eclesiastés 1:8
nos recuerda que nunca se sacia el ojo de ver y que nunca se sacia el oído de oír. Siempre queremos ver algo más, algo más, algo más, algo más. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, nosotras somos quienes tenemos que poner límite a nuestras situaciones, especialmente si estamos detectando que hay áreas en nuestros gustos, en nuestros deseos, en nuestras pasiones que nos están llevando sin control alguno, ¿no? Bueno, este fue el punto 1. El punto 2, que también es un punto importante porque considero que las mujeres somos especialmente vulnerables en eso, es el tema del dinero, el tema de las finanzas. Y aquí, bueno, pues no es ninguna noticia que las mujeres particularmente somos débiles en esto, ¿no? La mayoría de las veces podemos estar haciendo, no sé, compras innecesarias solo por el deseo de tener, porque queremos, porque deseamos, y a veces en realidad no es que estemos gastando o comprando cosas que en realidad son imprescindibles o son necesarias, ¿no? Sino que solamente lo estamos haciendo por el deseo, por el gusto de hacer, de tener. Son muchas las economías familiares que se encuentran en quebranto debido a la falta de dominio propio, ¿no? En este caso, pues bueno, estamos hablándole a las mujeres, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por esos deseos y fallamos en negarnos en colocar límites, ¿no? De manera intencional en las compras que hacemos o en los gastos que hacemos, ¿no? Que tenemos. Entonces, nos necesitamos preguntar y realmente contestarnos sinceramente, ¿estamos gastando en todo lo que nuestro corazón desea? ¿Cómo están las finanzas en nuestra casa, no? Si están quebrantadas, podría ser porque nosotras estamos fallando en ponernos límites para satisfacer esos deseos o esos anhelos, ¿no? Quizás pueda ser porque yo, que soy la mujer de la casa, o mis hijas o mis hijos, no estamos siendo sabios al pedir o al comprar o al desear, ¿no? Satisfacer nuestros deseos. Necesitamos preguntarnos si necesitaremos administrar el gasto con más cuidado. Déjame decirte que en consejería se oyen muchos casos de hombres que están abrumados por las múltiples exigencias de sus esposas y a veces de sus familias. Y muchas veces estas mujeres no tienen ni idea, ¿no? De manera directa lo complicado que es para ellos el conseguir los recursos para el día a día, ¿no? Pocos realmente son los hombres que están agradecidos por tener en casa a una mujer que es sabia, que tiene la sensibilidad y la prudencia en este tema, ¿no? Y bueno, es posible que ahora que me estás escuchando digas, bueno, Lore, pues es que pues sí, en mi casa las finanzas andan quebradas, quebrantadas, pero no es por mí, es porque mi esposo es el que gasta desmedidamente o es el que no se pone límites en querer hacer esto o en querer hacer el otro. Y es posible que eso esté pasando. Pero Dios te ha puesto por ayuda idónea y parte de esa ayuda es pues darle ese consejo sabio, esas recomendaciones, esos pues sí, consejos, ¿no? Con toda sabiduría, con toda gracia a tu esposo para que pues ambos puedan tomar decisiones juntos y poner límites y buscar estrategias y buscar resultados también en que pueda haber en ese tema también sabiduría, ¿no? Con respecto a los gastos y a las cosas que realmente son necesarias comprar y las cuales se pueden prescindir, porque a veces pues son cosas que gastamos en cosas que no son absolutamente necesarias, ¿no?
Yo creo que todos necesitamos autocontrol en este tema, especialmente cuando es tan fácil hoy en día comprar con crédito y pagar con la tarjeta, ¿no? Aunque a veces no se tengan las finanzas suficientes para solventar las compras que estamos haciendo, ¿no? Y creo que un punto importante también aquí a mencionar, pues es el contentamiento. El contentamiento es aprender a estar contentos con lo que el Señor nos da, ¿no? No vivir compitiendo, no vivir pensando que el césped, el pasto de mi vecina es más verde y yo lo quiero tener igual de verde, o querer estar viviendo en un nivel o adquiriendo compromisos para los cuales no tenemos a veces la capacidad de cumplir, ¿no? Y bueno, ese es el contentamiento, el estar satisfechas, y es algo que nosotras tenemos que aprender como mujeres, pero que también tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos en casa, a vivir contentos con lo que tenemos. Y puede ser por el otro lado, ¿no? A lo mejor la economía de tu casa es una economía súper holgada y no hay problema con esto, pero aún ahí también hay que tener sabiduría para limitarnos y saber que lo que Dios nos ha dado nos lo ha dado a administrar, porque no somos dueños de nada, y que también esos recursos se usen pues para dando gloria al Señor, ¿no? No teniendo sabiduría con lo que se hace con los recursos, aunque sobre y sobre. Entonces, Dios nos permita también ser buenos también mayordomos de lo que Él nos permite tener, porque entregarnos a cualquier deseo que nuestro corazón tenga, aunque podamos comprarlo sin dificultad, no es tampoco una manera de ejercer dominio propio. No queremos que el dinero nos maneje, ¿no? O maneje los deseos de nuestro corazón, sino que nosotros podamos tener dominio. Así es que debemos de hacernos esta pregunta cada vez que voy a adquirir algo nuevo, algo que tengo, que quiero, que deseo, es, ¿en verdad lo necesito? ¿En realidad estoy necesitando esto? ¿Es imprescindible en este momento o es solamente el deseo de tenerlo por tenerlo? Entonces, les animo a reflexionar en sus propias vidas en este aspecto y a considerar si hay algunos deseos, apetitos o pues sí, deseos, cosas que estemos en cierta medida teniendo fuera de control, ¿no? Y que eso esté exhibiendo pues falta de dominio propio también. Ahora, como último punto y muy importante también, es el dominio propio en nuestro carácter. Y recuerdas que te dije que es en ese seno familiar, en ese círculo cercano, donde de manera muy clara podemos ver y los demás pueden ver si nosotros estamos ejerciendo ese dominio propio, ¿no? Esa es nuestra manera de responder ante las circunstancias básicas, simples de la vida diaria, en que evidenciamos si tenemos poco control o mucho control sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces yo te pregunto hoy, ¿cómo te está yendo en casa? ¿Cómo te va en casa a ti, que eres madre de hijos pequeños y que tienes oportunidades en todo momento de manejar la presión natural de la crianza? ¿Cómo te está yendo en casa? Tú que tienes hijos adolescentes también, y que a veces los adolescentes son herramientas potenciales para probar nuestro dominio y nuestro carácter y sobre nuestras propias emociones, ¿no? ¿Cómo estamos lidiando con estas emociones mientras estamos criándolos, mientras los estamos soportando en su crecimiento y en su madurez espiritual? ¿Cómo estamos lidiando nosotras como mamás con esas emociones? ¿Te están dominando o las tienes bajo control? O más bien el Señor las tiene bajo control. Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Estamos teniendo control sobre lo que hablamos, sobre nuestra lengua?
a veces en ese círculo pequeño que les digo que nos hemos hecho alrededor, en nuestra casa tristemente nos estamos permitiendo a veces hablar con sarcasmo o, o estamos siendo impacientes con los miembros de nuestra familia, ¿no? Y no estamos teniendo control de nuestras palabras en el trato diario, o a veces estamos permitiéndonos irritarnos, ¿no? Siendo irritables con los demás o impacientes, fácilmente impacientes, y con nuestras palabras pues evidenciamos esa impaciencia. ¿Qué tal nuestros estados de ánimo, no? Hay días como mujeres que no nos sentimos tan bien, ¿no? A veces estamos, espero que es un ejercicio realmente el poder reconocer cuando nuestro estado de ánimo no está en el mejor punto de los días. Yo suelo decirle a mi esposo cuando me siento así, porque lo puedo reconocer, gracias a Dios, cuando no estoy en el 100 de mis emociones y simplemente lo reconozco y le digo, sabes que hoy no me siento bien, emocionalmente no me siento bien. Y esa palabra es suficiente para que mi esposo se dé cuenta que ese día me tiene que tratar con especial paciencia, con especial cuidado, y a lo mejor pasa un día, 2 días y estoy a lo mejor callada o estoy en otro ánimo, pero es importante que nosotros reconozcamos que hay días que no están tan bien, que no estamos tan bien, y que no debemos dejar que esas emociones nos controlen al punto de perder la paciencia, o a veces estamos cansadas, no hemos dormido suficiente, nos sentimos agotadas, entonces no estamos de mejor humor, pero es cuando debemos tener mucho más cuidado en cómo nos estamos conduciendo. Entonces, les tenemos que decir, ¿seré impaciente o es mejor que en este momento me quede callada? Y demostrando que es más importante tener buenas relaciones con todos en casa que que ganar cualquier discusión, que tener la razón en algo, y demostrar que es más importante luchar por la armonía en la casa en cualquier situación, ¿no? Especialmente cuando hay presiones y estamos así en esos días emocionales, no tan buenos emocionales, no dejar que esas emociones sobrepasen la situación y controlen y degeneren todo el ambiente pues de armonía en casa, ¿no? Entonces, es la pregunta, ¿estás dejando desbordar tus emociones negativas? Porque todos tenemos emociones negativas al punto de exhibir que son ellas las que te dominan a ti y no tú a ellas. De pronto te encuentras alzando la voz o gritando porque las cosas no están sucediendo como tú crees que tienen que suceder o como tú esperas, y estás al límite de perder ese control. O como dicen por allí, eres de mecha corta y ¡pum! En cualquier momento explotas. Y necesitas sincerarte. Si tú estás respondiendo a lo mejor no con una palomita todas estas preguntas, porque dices, no, a mí no me pasa esto sí lo paso, esto también, pero hay áreas en donde Dios te está mostrando que está haciendo evidente que no estás teniendo dominio propio. Pues necesitamos correr a la cruz, necesitamos correr a Jesús y decir, Señor, ayúdame. No puedo en mis fuerzas, necesito que tu Espíritu Santo me ayude, me capacite y me dé esa habilidad. Mira lo que dice este proverbio que me encanta. Me encanta. Proverbios 16:32. Dice algo muy precioso. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Imagínate, ¿a qué está comparando eso? ¿A qué está diciendo este proverbio lleno de sabiduría? Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! Es hermoso, ¿no? Y yo le podría cambiar ahí esa palabra. Mejor es el que tarda en enojarse que el que tiene la razón. O el que toma dominio de sí mismo
que el que toma una ciudad. Entonces es ese dominio de nosotros mismos lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, ¿no? Que no nos empecemos a dar permiso de hablarnos de manera irónica o grosera, ¿no? Efesios 4:31 también nos recuerda algo importante, hablando de la gritería, de la maledicencia. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así es que importante reflexionar en esto. Y ya casi estamos por terminar, pero antes permítanme tomar un traguito de agua porque ya se me secó la garganta. Uy. Gracias. Bueno, hablando también de nuestro carácter, otro tema importante son nuestras conversaciones. Como mujeres, igualmente, las conversaciones son una excelente oportunidad para ejercer nuestro dominio propio, porque, como sabemos y lo hemos aprendido en otros estudios, en las muchas palabras no falta el pecado. Si quieres consultar esto, puedes checar Proverbios 10:19. A menudo somos muy tentadas a hablar más de lo que debemos, a preguntar más de lo que debemos, a opinar también más de lo que debemos y a meternos donde no nos llaman. Esto nos pasa a todas las mujeres. Entonces necesitamos tener igual dominio propio en esas conversaciones y no olvidarnos más bien que también las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33, es importante que tomes nota también. Así es que necesitamos mostrar dominio propio también en las cosas que hablamos. A veces es mejor callar, aunque tengamos información. A veces es mejor callar, aunque querramos gritar las cosas que sabemos y que nos parecen injustas. Y mostrar esa prudencia, ese autocontrol, esa autonegación para hablar las cosas que no convienen, ¿no? Y recordemos también que Santiago nos enseña que nuestra lengua, aunque es un miembro pequeño, que parece que es inofensivo, tiene la capacidad de encender grandes fuegos. Santiago 3, del 3 en adelante vamos a leer, hasta el 5 vamos a leer. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, refiriéndose a las cosas que hablamos, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así está. Es nuestra boca, son nuestras palabras, son nuestras conversaciones, son las cosas que decimos sin prudencia, sin freno, sin dominio, que pueden encender un grande fuego. Entonces es una área también en donde como mujeres somos especialmente susceptibles. Y bueno, pues hoy que nos escuchas, mi amada hermana, recuerda esto, que las hijas de Dios, nosotras, hijas de Dios, no debemos caracterizarnos por tener una vida de excesos, un estilo de vida con excesos de ningún tipo, sino una vida que puede ser autocontrolada, dominada por el espíritu, no por la carne, ¿no?
Efesios y también Gálatas nos hacen dos exhortaciones importantes. Vamos a leerlas para concluir este estudio. Efesios 5, vamos a leer el versículo 18 y 19. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, disolución quiere decir libertinaje, es una palabra ahí media dominguera, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces vemos aquí que necesitamos ser llenas del Espíritu Santo. Gálatas también 5, también el capítulo 5, vamos a leer el 16 y 17 y después el 24. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son de Cristo, o sea, nosotras, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Pues aquí está, no hay nada más que añadir a esta palabra. Y pues el día de hoy es una gran oportunidad para ponernos delante de Dios realmente con sinceridad, dejar que Él nos examine y nos muestre si hay cosas en las que hemos estado fallando en ponerles límites. Estamos dejando que su espíritu no las esté controlando porque nuestra carne se impone. Y es momento de pedir ayuda, de reconocer que hay debilidad en nosotros en el área en la que tú hayas esta tarde, confiando que el Espíritu te habló, te llamó la atención en algo y pedirle al Señor que Él nos ayude, nos dé el poder de su Espíritu para poder gobernar nuestra carne y para que haya ese fruto espiritual, ¿no? En todas las áreas, en las cosas grotescas y grandes que son muy evidentes, pero también en las cosas muy pequeñas y sutiles que posiblemente todavía estamos permitiendo y tolerando, ¿no? Y que pues evidencian que nuestra carne gobierna y no nuestro espíritu. Entonces vamos a orar para cerrar este estudio y te doy gracias por acompañarnos esta tarde, y te pido también que si sabes de alguien que pueda pues beneficiarse con escuchar esta enseñanza, pues la compartas también. Vamos a orar. Padre, pues tú conoces bien, Señor, nuestras vidas. No hay nada, Señor, que esté oculto de tus ojos, y sabes, Padre, las áreas en las que hay debilidad. Y conoces, Señor, cada vida, y te pido, Señor, que tu Espíritu traiga convicción de pecado, Señor, y no solo eso, sino también poder, Padre, para poder vencer en las batallas, Señor, de nuestra carne. Y perdónanos, Señor, en las áreas en las que estamos quedando cortas, y ayúdanos a ser conformadas a tu imagen, Señor. Tú nos has pedido que andemos en el Espíritu, Señor, y queremos hacerlo, por lo cual ponemos delante de ti, Señor, nuestras debilidades, pidiéndote, Señor, que como hemos recordado hoy, tu poder se perfeccione en ellas, Señor, y que podamos tener victoria en cada parte, Señor, en donde sabemos que estamos fallando. Llénanos de ti, Señor, ayúdanos, Padre, y bendice nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.